Bueno, hermanos, muy buenas tardes de nuevo a todos los que llegaron un poquito después. Bienvenidos a la casa del Señor, en el día del Señor. Qué bueno, estamos aquí reunidos. Vamos a continuar estudiando el tema de la adoración religiosa y del día de reposo. Y bueno, ya estamos en la parte número 5 y quise tratar con... ¿Sí? Ah, sí. Si alguien le puede facilitar un libro a Graciela, por favor. Gracias. Sí. Decía que quería haber tratado los dos párrafos, el párrafo 7 y el 8. En el 8 terminamos. Ya recuerden que estamos estudiando la Confesión Bautista de Fe de 1689. Y estamos hablando, vuelvo y repito, de la adoración religiosa y del día de reposo. Pero lo voy a dividir en dos partes. Quería tratar, como decía, los dos párrafos, porque los dos tratan específicamente del día de reposo. Pero me di cuenta de que es mucho material y ustedes saben que nada más tenemos lamentablemente 45 minutos. No tenemos más de eso. Yo quisiera que tuviéramos más, pero yo entiendo que pronto se nos acerca ya el culto de adoración. Entonces, vaya allí, por favor, a la confesión, pero más importante aún, tenga su Biblia en mano. Eso es lo más importante. Tenga su Biblia en mano. Entonces, hoy vamos a tratar, como les dije, nada más el párrafo 7 y el tema es el día señalado por Dios para que sus hijos lo adoren públicamente. ¿Cuál es ese día señalado por Dios para que sus hijos o su pueblo lo adore públicamente? Pero empecemos con una pregunta. ¿Cuáles son los elementos de la adoración en el culto público o en el culto, para ser más específico, en el culto del domingo, el culto de adoración? ¿Cuáles son? Yo sé que ya ustedes lo han estudiado en este mismo capítulo. Está. ¿Cuáles son? ¿Quién pudiera decirme? Les doy una pista, son 5. La oración. ¿Cómo dice la hermana? La oración, la adoración, la predicación. Ajá. ¿Qué más? Alabanza. La alabanza, muy bien. ¿Qué más? La lectura de la palabra. La lectura de la palabra. Uh-huh. La lectura de la palabra, falta uno. ¿Qué vamos a hacer hoy? La cena. La Santa Cena. Las ordenanzas, ¿verdad? Las ordenanzas que son, ¿cuántas ordenanzas son? 2. 2. ¿Cuáles son? Bautismo y Santa Cena. Muy bien, perfecto, exactamente. Entonces, no se incluye, porque la Biblia no nos dice que hagamos eso, ¿verdad? No se incluye obras de teatro. ¿La Biblia dice eso? No, ¿verdad? Tampoco nos dice que incluyamos ¿qué? ¿Ah? Danzas. ¿Nos dice que incluyamos danzas? No. Payasos, dice el hermano por allá. Tampoco. Ni celebraciones. No. Nada de eso. La palabra nos dice claramente, nos habla de estos 5 elementos de la adoración, ¿verdad? Que son la lectura de las Sagradas Escrituras, las oraciones o la oración, la predicación de la palabra, los cantos de alabanzas a Dios y la administración de las ordenanzas que son el bautismo y la Santa Cena. Ahora, es importante notar en este punto que de la misma manera que Dios ha establecido estos elementos de la adoración, así también Él ha señalado un día
para que su pueblo lo adore públicamente. Él ha señalado un día para que su pueblo lo adore públicamente. Y de ninguna manera esta decisión ha sido dejada al hombre. Porque en el pasado yo he escuchado que dicen, no, yo adoro al Señor otro día. Claro, el Señor es digno de adoración todos los días y debemos adorar a Dios todos los días. Pero cuando estamos hablando en un contexto de comunidad, un contexto colectivo, y el Señor nos manda en un día que su pueblo, todo su pueblo, no solamente aquí en Perla, donde nosotros vivimos, ¿verdad? Houston, Perla, no solamente aquí, sino sobre la faz de la tierra donde hay hijos de Dios, nos manda un día de 7 a que nos congreguemos para la adoración pública. Entonces, yo entiendo que algunos hermanos con buena intención, no es con mala intención, con buena intención, trabajan los domingos y eso no es la voluntad de Dios desde el principio, pero vivimos en sociedades donde se nos exige trabajar los domingos. Y es verdad, se nos exige trabajar los domingos. Entonces, nosotros debemos entender que esos hermanos están obligados. Claro, esos hermanos siempre tienen que buscar la manera, ¿verdad? Y por ejemplo, yo cuando trabajaba en lo secular, yo trataba de que me dieran el domingo. Al principio uno entraba a esas compañías donde trabajan los 7, yo trabajaba en una compañía donde trabajaban los 7 días a la semana, 24 horas. 24 horas trabajaba esa empresa, todos los días del año. Imagínense eso. Entonces, cuando uno entraba y eras nuevo, te ponían a trabajar, te daban libre miércoles y jueves, o te daban lunes y martes. Entonces eso sucede. Y te obligan a trabajar. Y si quieres el trabajo, claro, yo siempre buscaba que me dieran el domingo libre. Siempre buscaba. Y con el tiempo uno lo puede. Si uno es buen trabajador y uno hace las cosas bien, ¿verdad? El Señor lo honra a uno, le da gracia delante de los jefes y llega el momento en el cual uno le dan el domingo libre. Pero también debemos pensar en algo muy importante, que un poquito más abajo de la clase lo vamos también a tocar un poquito, pero la clase que viene lo vamos a tocar un poco más amplio. Pero debemos entender que hay personas que trabajan, por ejemplo, en el ámbito de la salud y les toca trabajar los domingos. ¿Por qué les toca trabajar los domingos? Porque la gente se enferma los domingos también, ¿verdad? Y la gente se muere los domingos también. Y esa es la verdad. Y por ejemplo, también los policías, ¿verdad? Las fuerzas del orden tienen que trabajar los domingos también. ¿Por qué? Porque la gente roba también los domingos y pasan cosas malas los domingos. Entonces ellos tienen que estar pendientes. Y así, por ejemplo, los bomberos también. Los incendios no escogen de lunes a sábado, sino que puede ser un domingo también. Entonces debemos entender eso, pero lo que sí yo he visto, que es algo positivo, por ejemplo en este país, es que se rotan, ¿verdad? Y muchas de las personas que trabajan, por ejemplo, en el ámbito de la salud, aquí en esta ciudad donde nosotros vivimos, ¿verdad? Donde está el centro médico más grande, he escuchado que del mundo, está aquí, en Houston. Entonces, nosotros podemos ver cómo rotan a las personas y los que trabajan en el ámbito de la salud muchas veces les tocan por lo menos 2 domingos libres al mes. Entonces, debemos comprender eso como iglesia. ¿Okay? Sí, hermano. Bueno, las cosas que usted acaba de mencionar están debajo de punto 8, al final donde dice, a menos que sean los deberes de misericordia o necesidad. Entonces, esas serían las que usted mencionó, serían... Sí, y vamos a ampliar un poquito más en eso la semana que viene en ese capítulo. Gracias, hermano. Vaya conmigo, por favor, al primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 2,
versículos del 2 al 3. Génesis capítulo 2, versículos del 2 al 3. Sí, Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 2, 2 y 3. Dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Eso es importante, esa palabra. Y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3 que acabamos de leer, vemos que Dios reposó de su actividad creativa, ¿cuándo? El séptimo día. Y es importante, hermanos, decir que este no fue un reposo debido al cansancio. Dios no se cansa, sino más bien por la satisfacción. ¿Cómo, perdón? Perdón, hermano. Sí, la satisfacción de ver toda la creación que él hizo. Él Correcto. se gozó en esa creación. Él se gozó en gran manera de esa buena obra que él había hecho. Correcto. Gracias, Vicente. Y aunque Dios no mandó al hombre que descansara en ese momento, porque todavía el hombre no había sido creado, como sabemos todos, sí nos enseña el texto el principio de descansar un día de cada 7. Un día de cada 7. Ahora, la pregunta es, ¿cuál debe ser ese día? Yo sé que ustedes lo saben, pero... Domingo. ¿Seguro? Ahora. Sí, exacto. Ahora, los autores de la confesión nos ayudan en este punto. Vaya ahora sí a la confesión, párrafo 7 del capítulo 22. Claro, nosotros hemos hablado de esto, e inclusive yo prediqué no hace tanto tiempo acerca del día del Señor. Capítulo 22, el párrafo 7 dice: así como la ley de la naturaleza es que, en general, una proporción de tiempo sea apartada por designio de Dios para la adoración a Dios, también por su palabra, con un mandamiento positivo, moral y perpetuo. Fíjese que está diciendo ahí moral y perpetuo, que obliga a todos los hombres en todas las edades. Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para Él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana. ¿Cuál es el último día de la semana? Rápido. Domingo. Séptimo, el domingo. El sábado. Bueno, por acá dicen domingo, por acá dicen sábado. Sábado. El último día de la semana es el sábado. Pero fíjese que dice la confesión. Estamos viendo que dice, desde el principio hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, lo cual es el sábado. Y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es el domingo, que es hoy, que es llamado, ¿cómo? El día del Señor. El día del Señor. Y debe continuar siendo guardado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano. Por eso a veces decimos el día de reposo cristiano, o sea, es lo que es, ¿verdad? El día de reposo cristiano. Pero decimos el día del Señor porque ahí fue donde nuestro Señor Jesucristo resucitó. Ahí comienza verdaderamente, ahí fue donde culminó nuestro Señor Jesucristo nuestra redención, en la resurrección. Porque si no hay resurrección, ¿se acuerdan? No hay vida eterna. No hay vida eterna. Vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, todavía estamos en pecado, dice el apóstol Pablo muy claramente en 1 Corintios. Entonces, hermanos, habiéndose, dice la última parte, dice, habiéndose abolido
la observancia del último día de la semana. El último día de la semana es Sábado. el sábado. Ahora, primero veamos qué es el día de reposo. ¿Qué es? Y ahí sabemos, ¿verdad? ¿Cuál es? Ahora, ¿qué es el día de reposo? Lo primero que debemos aquí notar es que el día de reposo fue una pausa en la creación. Fue una pausa en la creación. Génesis 2:2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Con este acto, hermanos, Dios convoca a toda la humanidad a imitarlo, especialmente a su pueblo. Porque de esta manera lo honramos y declaramos su señorío sobre nosotros. Cuando usted y yo guardamos el día de reposo cristiano o el día del Señor, estamos honrándolo y declarando públicamente con esto que el Señor es el dueño de nuestras vidas. Amén. Nosotros podemos decir que el Señor es el Señor de nuestras vidas, lo podemos decir con nuestras bocas. Pero hermanos, eso verdaderamente se refleja cuando nosotros vivimos lo que dice Él en su palabra. Ahí es que verdaderamente nosotros sabemos que verdaderamente estamos honrando a Dios, cuando vivimos verdaderamente para su gloria. También podemos decir que guardar el día de reposo cristiano o el día del Señor es sumamente importante porque es uno de los 10 mandamientos. Fíjese usted, esto aquí es bien importante. Es el 4º mandamiento del Decálogo. Cuando Dios llamó a su pueblo escogido en el Antiguo Testamento, le dio leyes y ordenanzas. Y uno de los 10 mandamientos era guardar el día de reposo. Fíjese lo que dice Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. Vamos a que un hermano por favor lo lea. Fuerte. Sí, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Para santificarlo. Muy bien. 6 días trabajarás, del 8 al 11. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días, muy bien, hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo bendijo y lo santificó. ¿Qué quiso decir Dios cuando dijo que nos acordáramos del día de reposo para santificarlo? ¿Qué quiso decir? ¿Hay quien quiere? ¿Ah? Que lo guardemos, gracias. Que nos congreguemos, dice por allá. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué quiso decir Dios cuando dijo Pero lo santifiquemos este día. que guardáramos? Ok. Lo que está diciendo Dios es que quiero que recuerden que el día de reposo es santo y el mandamiento es guardarlo de esa manera. Una manera, ¿ok? El día de reposo es santo y debemos guardarlo de esa manera. ¿Qué significa que es santo en el sentido del día de reposo? ¿Qué significa que es santo en el sentido del día de reposo? Significa que es diferente. Separado. Es separado. Día separado para Dios. Exacto. En otras palabras, lo que nos está diciendo el Señor
es que nos acordemos de mantener este día diferente a los otros días. Este día es el día de compra del alma, de que el alma compre las cosas del Señor, porque busque las cosas del Señor. Que compre, Porque como nosotros salimos a comprar y eso, bueno, este día es el día de compra del alma. O sea, que es el alma la que tiene que comprarla. Una manera de decir de comprar, ¿no? Las mujeres que nos gusta ir a las tiendas a ver lo que hay para adquirirlo. Y entonces, esto no son palabras mías, yo las escuché. ok, El día de compras del alma. Este día es para que el alma busque de las cosas del Señor. es el día para que el Señor para que sus hijos busquen las cosas del Señor. Amén. Ajá. Sí, hermana. Quiero que esto me quede claro a mí. Sí, El día del Señor, hoy domingo, es el día de reposo. Y ese es el día que debemos de guardar como el Señor nos lo ha mandado en sus mandamientos. correcto, Okay. correcto. Sí, porque Y lo luego- vamos a ampliar un poquitico más para que usted quede más segura. Sí, porque luego dicen que el día de reposo es uno y el día del Señor es otro. Yo quiero estar seguro Sí, que es el mismo día. sí. Y cuando terminemos esta clase, yo creo que sí va a quedar completamente segura. Y si no, pues después de la clase podemos conversar un poquito más, con gusto. Claro que sí. Entonces, el día del Señor, ¿verdad? Es diferente. Debemos guardarlo de una manera diferente. Es un día que Él ha consagrado, es un día consagrado que Él ha apartado para que cese uno de todas sus tareas cotidianas y que sus hijos se dediquen a adorarlo a Él, juntos. Porque hay gente que dice, no, yo lo adoro aquí en mi casa. No, no. Es que el Señor ha dicho, no dejándonos de congregar, ya vamos al Nuevo Testamento, al libro de Hebreos, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Un cristiano necesita un sitio de adoración, una casa de adoración. Entonces, este principio, hermanos, nos aplica a nosotros también el día de hoy. ¿Por qué? Porque este principio nos aplica del día de reposo. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos son la ley moral de Dios. Moral es igual a perpetuo. Moral es igual a perpetuo porque reflejan el mismo carácter de Dios y están vigentes porque Dios es inmutable. Otra vez, su carácter no cambia. Busque Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo Jehová no cambio. ¿Sí lo vio? Capítulo 3, versículo 6. ¿Verdad? Porque yo Jehová no cambio. Que recuerde que los 10 mandamientos fueron hablados directamente por Dios. Solo ellos fueron escritos por el dedo de Dios. Éxodo 31, 18. Y solo ellos están escritos, mire qué tremendo esto, en el corazón de los creyentes en el nuevo pacto, o sea, en nosotros, como sus hijos. Jeremías capítulo 31, versículos 33 y 34. Por eso reflejan su carácter perpetuo. Dios no cambia. Por eso los 10 mandamientos están vigentes hoy, porque son la ley moral de Dios. Y en esos 10 mandamientos está el cuarto mandamiento que nos dice que debemos guardar el día de reposo. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 17, que dijo, no penséis que he venido para abrogar. La palabra abrogar significa anular la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Así que la ley, que son los 10 mandamientos,
estuvieron, están y estarán vigentes siempre. Siempre. Porque a veces hay una tendencia, ¿verdad?, en algunos creyentes de decir, bueno, como que los 10 mandamientos están allá, ¿verdad? Y eso no nos aplica a nosotros porque estamos bajo la gracia, pero eso no es verdaderamente bíblico, no está bajo todo el contexto de la palabra de Dios, sino que los 10 mandamientos están vigentes hoy en día porque reflejan el carácter de Dios y el carácter de Dios no cambia. ¿Okay? Así que como Dios a todo el que salva en Cristo lo hace santo y lo aparta para Él. ¿Por qué una persona cuando es salva es santa? Es apartado, escogido por Dios. Escogido por Dios, separado para Dios, separado para Él. Okay. De una manera similar, el Señor ha apartado en el nuevo pacto en que vivimos el día de reposo cristiano o el día del Señor como santo para que sus hijos descansen y se dediquen a la adoración a Él. Ahora, es importante decir que la iglesia ha entendido lo que dijimos, pero lo voy a repetir otra vez. La iglesia ha entendido que lo que nos enseña la palabra de Dios, que hay obras que se pueden hacer en el día del Señor. Y esas obras son lícitas. Por ejemplo, lo que ya nombramos, ¿verdad? De los hospitales, las personas que trabajan en la salud, las autoridades, ¿verdad? Del orden, la policía y todo eso. Pero hay algo que se me escapó nombrar, es que nosotros, como sus hijos, también podemos hacer cosas lícitas, como ayudar a los necesitados, ir a predicar la palabra de Dios. Esas son cosas que nosotros podemos también hacer en el día de reposo. No es que ahora nos vamos a quedar en la casa durmiendo y no hacer nada, no. Eso no significa, ¿verdad? No podemos llegar a ese extremo. Podemos hacer el bien en el día de reposo y Jesús lo enseñó muy bien, que nosotros debemos, y eso era lo que le sucedía a los fariseos, habían llevado el mandamiento al extremo. ¿Okay? No hagan nada, cualquier cosa, si el Señor sanaba, ahí mismo ellos iban encima y lo señalaban y lo condenaban. ¿Okay? Y Jesús enseñó que es lícito hacer lo bueno en el día de reposo. ¿Okay? Esto implica, si el Señor nos estaba mandando a nosotros que guardemos el día de reposo, esto implica a nosotros como creyentes también ayudar a otros a que lo guarden. ¿En qué sentido? En el sentido de que... Creo que más o menos sé, pero a ver. Ya sabes a qué me refiero. Más o menos, a ver, explíquese. A hacer que otros no hagan el trabajo por nosotros. Ese día. Usted más o menos se refiere a, vamos a poner un ejemplo, un restaurante. Un restaurante. Que, ajá. Y que... Tengo un ejemplo claro, conversando con un cristiano, ¿verdad? Dice, no, yo no cocino los domingos porque es el día del Señor. Me dice este hermano, ¿verdad? Él me dice así, yo no cocino. Ok, pero tú estás yendo a un lugar donde estás haciendo a otros trabajar. Y la Biblia dice, no trabajarás tú, ni tu criado, ni el, ¿cómo se dice? El que está ahí de visita, ni ninguna persona. Sí. Entonces, o sea, implica como nosotros, como cristianos, tener la responsabilidad de ayudar a otros también, sí, en ese sentido. Ajá, exacto. En el siguiente párrafo, la semana que viene, vamos a tocar eso con más detalle. Pero lo que sí le puedo decir, ¿verdad? Lo que sí le puedo decir ahora es que una vez yo escuché un testimonio, y puede ser que esto les sirva para cada uno, ¿verdad? De ustedes, de que un pastor fue un domingo, fue a un restaurante, ¿verdad? Esto es algo real. Él fue al restaurante y él al mesero lo empezó a evangelizar, ¿verdad? Y entonces el muchacho le dijo, bueno, yo no voy a la iglesia porque tengo que servirte aquí a ti. Y entonces ese pastor cayó en una convicción y él dijo,
yo no voy a ir más a un restaurante un domingo. ¿Verdad? Porque él se dio cuenta, él dijo, bueno, yo estoy haciendo trabajar, este muchacho está aquí y yo estoy contribuyendo, lo que está diciendo la hermana, a que este muchacho esté aquí trabajando un domingo. ¿Mm? Claro, tenemos que hablar con más detalle de eso, ¿verdad? La semana que viene, hermana. Como dice la hermana, yo soy una de las que a mí no me gusta hacer nada el domingo. Yo no cocino el domingo. Algo sencillo. Pero, bueno, estaba Vicente, nosotros cuando empezamos la reforma, no hacíamos nada el domingo. Nosotros el sábado hacíamos comida suficiente que quedara para el domingo. El domingo nosotros llegábamos de la iglesia, era solo a calentar y comer. Nosotros no teníamos que ponernos a comer, ni tampoco salíamos al restaurante. Entonces, tú como cristiano tienes que, tu conciencia, crear la manera de cómo hacerlo. Ni llevarlo a tan al extremo, ni tampoco dejando de guardar el día del Señor. Exacto, porque le voy a poner, por ejemplo, esta situación. Y está correcta, o sea, su convicción es válida, es válida. Pero, por ejemplo, hay personas, vamos a suponer, que están trabajando fuera, ¿verdad? En otra ciudad, ¿verdad? Y inclusive hermanos que van a predicar la palabra en otras ciudades. Y les va a dar hambre allá donde están. Y no tienen nadie que les cocine o algo, y entonces tienen que ir y comer en algún sitio. Ahora, eso yo diría sería la excepción, pero no la regla. ¿Ok? Hermano Yair. Hay que evaluarlo desde diferentes puntos de vista. Yo pienso que es algo en que nos queda libertad de conciencia del creyente. Porque, ¿qué hace una persona que se enferma un domingo y necesita ir al hospital? No va para que el enfermero no trabaje. Correcto, entonces, por eso al principio dijimos... ¿Qué decimos? Lo aplicamos en un restaurante, pero no cuando nos enfermamos. Igual están trabajando. Sí. Entonces, la Biblia no nos manda tangentemente a no hacer nada el domingo. De hecho, tengo un texto aquí en Colosenses que habla de eso. Y dice, Pablo les escribe y dice, y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Aquí está hablando de todas esas cosas que pasan a diario. Si guardamos el día de reposo, si celebramos una fiesta, Cristo clavó todo eso en todas las demandas de la ley, Cristo las clavó en la cruz. Y nosotros como creyentes creo que tenemos libertad de conciencia en estos aspectos que son tan difíciles y puntuales de tomar ese tipo de decisión. Sí, hermano, gracias por su intervención. Hermano. Sí, no quiero agarrar un poco a lo que dijo el hermano, que tenemos que tener bien claro que no es Jesús más algo que nosotros debemos hacer. La salvación es solamente por confiar y creer en Jesús. No es más algo que yo voy a agregar. El día de reposo lo guardamos porque venimos aquí para compartir, para conocer más del Señor y como hermanos. Pero si yo digo que a mi salvación le voy a agregar algo más que mi fe en Jesús, como guardar un día, creo que estoy agregando como era la ley. Sí, claro. Por supuesto, usted está correcto que no le vamos a la obra de Cristo, no le podemos agregar obras, por supuesto. Pero aquí estamos hablando no estamos hablando de la parte de la salvación, estamos hablando de la parte de lo que nos manda el Señor y en cuanto al día de reposo. Pero, por supuesto, si usted no guarda el día de reposo, usted no va a perder su salvación. Pero podemos ver claramente que el Señor sí nos ordena guardar el día de reposo. Ahora, nos hemos desviado un poquito del tema porque eso es lo que vamos a tratar la semana que viene. Porque yo dije, en 45 minutos no nos da tiempo tratar los dos párrafos, el 7 y el 8. Pero yo sé que hay mucha inquietud en cuanto a eso.
porque es verdad, en la vida se nos... Por eso dije, por ejemplo, los hospitales, que el hermano Jair comentó, los hospitales son obras lícitas, ¿verdad? Que la gente se enferma, son obras buenas que ellos están haciendo. Necesidades, los policías, los bomberos, tenemos que ver ese punto. Y vamos a repetir eso la semana que viene, si el Señor lo permite, para abundar más en este tema. Pero, hermano Jair. No, ahora, otra cosita en cuanto a lo que estamos hablando del Día del Señor. Siento que también hay que tener cierta reverencia con el Día del Señor, que yo creo que es un mandato y creo que es perpetuo, porque el Día del Señor se instaura antes de la caída del hombre. Y eso es lo que dice Moisés en Éxodo. Él se va, cuando leemos en el texto de el día de reposo, se encuentra en Génesis 2:2. Y ahí es donde el Señor instaura el día de reposo. Ni siquiera el hombre había caído. Entonces, al ser un mandato antes de la caída, parece que es perpetuo. Correcto, y lo es. Estás correcto, hermano. Pero lo es. Por otra parte tenemos a Cristo que cumplió todas las demandas de la ley, pero surgen este tipo de cosas en donde siento que como creyentes tenemos él cumplió la ley, pero acuérdate que leímos que no vino a anular la ley, sino a cumplirla. Sí, entonces, sí, pero muy bien, gracias, hermano. Muy bien, seguimos adelante. Sí, estos son temas, sí. Pero lo cierto es, hermano, que sí debemos siempre tener en mente que es un día diferente. Es un día diferente y el Señor nos ha mandado a guardarlo. Ahora, el cómo lo vamos a ver la semana que viene. Algunos hermanos dicen, yo tengo convicción de que yo no voy a ningún restaurante. Hay otros hermanos que dicen, bueno, yo sí voy a un restaurante. Pero lo cierto es que lo ideal, ahora no está diciendo, no, el pastor dijo que hay que guardar el día de reposo de esta manera. Bueno, yo pienso que lo ideal sería que nosotros no cocináramos y que estuviéramos todos juntos en la casa. Es una manera de guardar que es diferente, una manera diferente. Si tenemos que hacer alguna obra lícita, la hagamos, predicar la palabra, ayudar a alguien, lo hagamos también, compartir con nuestras familias, compartir el evangelio. Eso deberíamos hacerlo. Pero ponernos nosotros, por ejemplo, a trabajar ese día, entonces no estamos guardando el día del Señor, pudiendo guardarlo, cesar de la tarea, porque acuérdense que dijimos al principio que hay personas que los obligan a trabajar el domingo y ellos tienen que, no está en las manos de ellos, tienen que trabajar. ¿Okay? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cómo cambió? Porque quiero reenfocarlos aquí. ¿Cómo cambió el día de reposo de sábado a domingo? Eso es importante porque ustedes se van a encontrar personas que dicen, no, es el sábado, y otros que dicen, no, es el domingo. Entonces, este texto que lo leyó nuestro hermano, también significa, yo quiero llevarlo ahí para que ustedes vean algo aquí en este texto. Colosenses era el que estaba leyendo el hermano. Capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice, por tanto, si está ahí, Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora, este texto no está hablando del principio del día de reposo, pero sí enseña que la ordenanza de guardar el sábado como día de reposo fue abolida. Eso sí nos enseña. Fue abolida. Ahora los cristianos son una nueva creación en Cristo Jesús y viven bajo un nuevo pacto. Eso es importante que lo sepamos. También debemos observar que los cristianos a través de los siglos han observado el día de reposo cristiano o el día del Señor en domingo. Y lo han observado por varias razones bíblicas. La más importante es que Cristo resucitó el primer día de la semana.
y conmemorando de esa manera el nuevo pacto. Vaya la palabra, Juan capítulo 20, versículo 1. Tenga en mente que Jesucristo resucitó el primer día de la semana, que es domingo. ¿Por qué no resucitó el sábado? Resucitó fue el domingo, no resucitó el sábado, el domingo. Dice Juan capítulo 20, versículo 1, el primer día de la semana. María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro. ¿A dónde fue? Al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Ya el Señor había resucitado. Y alguien que me ayude a leer Juan capítulo 20, versículo 19. Ahí mismo en ese capítulo 20, 19. ¿Qué dice? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Ajá. Y dice que fue, ¿qué día? El primer día de la semana, que es el domingo. El domingo. Paz a vosotros. También lo vemos repetidas veces hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en Mateo. No lo vamos a buscar por falta de tiempo, pero está también en Mateo 28:1, en Marcos 16:1 y 2 y en Lucas 24:1. Ahí vemos que el Señor resucitó el primer día de la semana, que es el domingo. En Marcos capítulo 2, versículo 28, Jesús le dijo a los fariseos: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Acuérdense que los fariseos habían hecho del día de reposo una carga en vez de ser una bendición, que es lo que es realmente. Y eso es importante por lo que los hermanos también están tocando. El día de reposo no es una carga, sino es una bendición para nosotros. Porque ahora usted dice: uff, tengo hambre, estoy por aquí botado y tengo que pararme aquí y comerme un hot dog o un perro caliente. Y no te lo vas a comer porque es el día de reposo. Tienes que tener cuidado con los extremos también. Y eso vamos a hablar la semana pasada, la semana que viene. Adelante, hermano. Guardarlo un sábado o domingo, que es el debate que muchos tienen. La evidencia histórica de la iglesia da que es el primer día de la semana. El domingo. Porque incluso Apocalipsis, que es el libro último del Nuevo Testamento, dice Juan, y yo estaba en el primer día, o sea, y yo estaba en el día del Señor, el primer día de la semana. Uh-huh. Y tuvo esa revelación. Y la evidencia histórica, a partir de que Cristo ascendió, de su resurrección y hechos y todo, era el primer día de la semana se le aparecía. Correcto. Cada 7 días se le aparecía, siempre la evidencia histórica. La evidencia. Y los cristianos empezaron a guardarlo como el día del Señor. Como el día del Señor. Sí, y el nuevo pacto y todo eso. Eso está más que evidente. Exactamente. Gracias, hermano Vicente. Así es. Así es. Y lo vamos a leer aquí lo que el hermano también está diciendo para confirmar que es así. El primer día de la semana, que es domingo, fue el día en que Cristo acabó su obra expiatoria por los pecados de su pueblo. Eso es importante. Uh-huh. Ese día fue que Él entró en su reposo en la gloria de la resurrección. Ahora, lo que estaba hablando nuestro hermano, ¿verdad? Otra razón es, las iglesias apostólicas del primer siglo guardaban el domingo como el día de reposo cristiano. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces ahí podemos ver claramente que las ofrendas se recogían el primer día de la semana, el cual es el domingo. Quiere decir que ellos se reunían ¿cuándo?
el primer día de la semana, que es el domingo. En Hechos capítulo 20, versículo 7, ¿qué nos dice también? Cuando comienza la iglesia, ¿qué nos dice? Hechos capítulo 20, versículo 7, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, mire todo lo que está aquí, partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al siguiente día, y alargó su discurso hasta la medianoche. Fíjese ese sermón. Imagínense un sermón así de largo hoy en día. ¿Usted cree que aguante un sermón así? Hasta la medianoche. Así que, hermanos, esta práctica de las iglesias del primer siglo nos da a entender que hay autoridad apostólica en la observancia de guardar el primer día de la semana, el cual es el domingo. El apóstol Juan, y vamos a ir al último libro de la Biblia, el apóstol Juan, uno de los apóstoles más cercanos al Señor, dice que él estaba en el Espíritu, lo que dijo nuestro hermano Vicente, en el día del Señor. Y recordemos que le estaba escribiendo a las iglesias de Asia en ese momento. Él escribe en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y cuando él escribe así y dice que es el día del Señor, él presume que ellos, a quien él les estaba escribiendo, ellos entendían que estaba hablando del primer día de la semana, el cual es el domingo. Hermano. Yo tengo un texto aquí y hay que ver a Pablo, judío, celoso del judaísmo y todo. Cristo cambia a Pablo. Y hay Pablo que guardaba el día sábado, ya no lo guardaba el sábado. Iba y contendía el sábado con los judíos. O sea, vemos el cambio aún en Pablo en cuanto a guardar el día. Y yo tengo un texto que es curioso, mira como el texto dice, que es Hechos 17, 2, dice, y Pablo como acostumbraba, no dice que guardaba el día sábado, sino como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. No vemos a un pueblo que guardaba el día de reposo como lo guardaba antes, sino que aprovechaba la oportunidad de que los judíos se congregaban ese día allí para exponer a Cristo, de que Cristo era ese, ellos condenaron que él es el Cristo, el Mesías. Entonces, vemos aún ahí en el contexto histórico de la nación judía, cómo los primeros cristianos empezaron a hacer, o sea, a enseñar a los mismos judíos, eran judíos, el día del Señor, ¿entiendes? El guardar... ¿Cómo había cambiado? No encaminar en Cristo, ¿entiendes? No era el Señor. Muy bien, hermano, gracias. Gracias, mi hermano. Sí, así que es importante recordar que así como todas las cosas deben hacerse en la iglesia, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos en la iglesia deben hacerse como Dios lo ha estipulado en su palabra. Nosotros también debemos guardar el día de reposo porque Dios también lo ha dado en su palabra. Y fíjese, hermano, es como nosotros como cristianos. Si nosotros vamos a dejar de venir a la iglesia por un juego de fútbol o por cualquier otra cosa que nosotros pudiéramos hacerlo otro día, entonces ahí está pasando algo en ese hermano o esa hermana, ¿verdad? Debemos pues ayudarle en ese sentido a crecer en esa área. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que nos congreguemos el primer día de la semana, el cual es el domingo, y que lo guardemos. ¿Okay? Ahora, como decía, la semana que viene vamos a ampliar un poquito más en ese tema,
Porque yo sé que algunos dicen, pero bueno, ¿y si yo voy al parque con mi hijo a jugar fútbol? O sea, hay muchas cosas que podemos nosotros hablar de ese tema. Pero vamos a dejar ese punto para la semana que viene. Pastor, que se va a tratar, el día del Señor se limita solo a que estamos aquí, cuando salimos de aquí ya, pues es un día de 24 o es un día de como... ¿Es un día de 24 o nada más o es nada más el momento? Entonces, es el día del Señor. Es el día del Señor. 24 horas. 24 horas. 24 horas. Muy bien. Sí, exacto, son muchas cosas. Yo cristianos que sí, guardan el día, pero el momento, o sea, guardan este momento, van a la iglesia y dicen, ya yo estuve en el día del Señor. Y cuando salen, siguen las mismas vidas. O sea, fíjate que Dios dice, 6 días te dio y uno es santificado, es apartado. Es apartado. O sea, es un día completo. Para Él. Para en la casa reunirse con la familia, exponer, hablar, cantar al Señor. Sigue el día del Señor. Sigue el día del Señor. Sigue el día del Señor, no solo en este momento. Exactamente. Exactamente, hermanos. Entonces, para terminar ya, las evidencias bíblicas tanto del Antiguo Testamento que apuntan a un pacto mejor y el Nuevo Testamento que nos habla claramente de este mejor pacto en el cual estamos viviendo todos nosotros los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, nos dan evidencia claramente que tanto los apóstoles, los hermanos de la iglesia primitiva y los padres de la iglesia, los reformadores de la iglesia, guardaron el día del Señor o el día de reposo cristiano, domingo. Sin duda alguna, fue el día domingo. ¿Okay? No tenemos más tiempo para poder ampliar porque quisiéramos hablar mucho más de este tema, pero ya ustedes saben que estamos un poquito con el tiempo. Pero de todas maneras, si ustedes tienen preguntas de este tema, que yo sé que el párrafo que viene pues va a haber mucho en cuanto a preguntas y aclarar de este tema, guárdelas, anótelas por ahí y guárdelas para la semana que viene. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por habernos permitido poder estudiar un poco esta palabra, Señor, tuya, la confesión que tú nos has dado como herramienta a la iglesia. Pedimos, Señor, que nos continúes aclarando, guiando en todo lo que estamos estudiando y que estemos preparados para la semana que viene para poder seguir profundizando en este tema. Lo hermoso, Señor, es que nosotros lo hagamos para ti, para tu gloria y que obedezcamos tu palabra. Enséñanos, Dios mío, a no irnos a los extremos, pero sí a honrarte a ti en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.